Hola y bienvenidos. En esta ocasión vamos a aprender a realizar el modelo entidad-relación de Oracle y para eso vamos a iniciar con los fundamentos. Vamos a trabajar con lo que es una entidad. Una entidad es una cosa u objeto significativo. En este caso es acerca de lo que se quiere conocer o almacenar la información. En el caso del modelo entidad de Oracle, la entidad se representa a través de un rectángulo con los bordes redondeados y el nombre de la entidad se pone hasta arriba de la cajita o del rectángulo. En este caso debe ser en mayúsculas y singular. Si tu nombre de entidad tiene dos palabras, puedes utilizar el guión bajo, no puedes dejar un espacio. Tampoco puedes utilizar caracteres especiales y tampoco acentos o signos de puntuación. Bien, es así como nos queda una entidad. Recuerda que la entidad es de lo que vamos a almacenar la información. Por ejemplo, si queremos hacer una base de datos que almacena información del alumno, nuestra entidad se va a llamar alumno. Y como puedes ver, está en mayúsculas, no tiene acentos, ni signos de puntuación, ni nada. Los bordes son redondeados, puedes observar aquí. Y también está en singular. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Bien, después vamos con los atributos. Los atributos sirven para identificar, describir, cualificar, clasificar, expresar el estado de una entidad. Nos describen la entidad. Recuerda que la entidad es de quien se va a almacenar la información. Bien, para que no te revuelvas o no tengas problemas, un atributo es la información que se va a almacenar en la base sobre la entidad. Por ejemplo, de la entidad alumno, ¿qué atributos podemos tener? El número de control, su nombre, su apellido, su edad, su sexo, su dirección. Esos son los atributos, la información que se va a almacenar en la entidad. Bien, para representar un atributo tenemos diferentes tipos de atributos, es decir, diferentes tipos de datos o información. Los atributos pueden ser opcionales, mandatorios y también tenemos los atributos que conocemos como identificadores únicos o PK, también llamados primary key. Los atributos opcionales son aquellos que si nosotros los dejamos con un dato vacío o no ingresamos información sobre ese valor, no afecta a la base. Por ejemplo, si tenemos un atributo que sea dirección y en ese momento el alumno no conoce su dirección, podemos dejarlo en blanco porque es opcional. En el caso del atributo opcional, en la base se representa con este signo, que es el de grado. Al dejarlo vacío no afecta los datos de la base, no hay ningún problema. Después tenemos los tipos de atributos o datos mandatorios. Este tipo de atributo sí se le debe de asignar un valor, es decir, no podemos dejarlo vacío. Por ejemplo, el número de control del alumno sí debe estar ingresado. ¿Qué otra cosa podríamos ingresar? El nombre del alumno, creo que ese sí es muy importante, tenemos que ingresarlo a la base. Pero, por ejemplo, su teléfono o su dirección no es tan necesario. Bueno, todo recuerda que también depende de qué objetivo tenga tu base. Pero, por ejemplo, el teléfono o la dirección tal vez son datos que se les llega a olvidar en el momento y podemos nosotros dejarlos en blanco, mientras que los mandatorios no. Y se representan a través de un signo, como puedes ver, un asterisco en lo que es nuestra base. Y por último, identificador único, PK o primary key. Este es el atributo más importante que puedes tener en tu entidad, porque es aquel que no se repite, es decir, un valor único que nos va a permitir identificar a un dato dentro de toda la base o dentro de nuestra tabla. Este es representado con el signo de gato, también conocido como hashtag. Y aquí está. Bien, tenemos nuestra entidad de alumno, recuerda un rectángulo con bordes redondeados. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5 atributos, número de control, nombre, edad, teléfono y dirección. Importante, no pueden ser singulares los atributos, deben ser, no pueden ser plurales, deben ser singulares. Si tienes un atributo con más de una palabra, pon un guión bajo, no pongas signos de puntuación, solo guión bajo. No utilices caracteres especiales, no utilices signos de puntuación y por último,
no los pongas en mayúsculas, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que este tipo de atributo es mandatorio, número de control, nombre es mandatorio, edad es mandatorio y dirección es mandatorio. Mientras que este no es mandatorio, es decir, este valor sí puede estar vacío en nuestra base, mientras que el resto no. Y el valor que va a identificar a nuestro alumno con el resto de los demás alumnos de nuestra base es el número de control, porque es un valor que no se repite con respecto a los demás alumnos, es decir, es un valor único. Después tenemos las relaciones. Recuerda que en un modelo entidad-relación, como lo dice la palabra, hay relaciones entre tablas. Habrá alguna que no tenga relación, pero es muy rara la vez que tenemos un tipo de tabla así. Bien, la relación o relaciones es una asociación entre tablas, ¿de acuerdo? Entre entidades. Recuerda que una entidad es una tabla. Y bien, tenemos diferentes tipos de relaciones y también la forma en que se realiza. Bien, todas relaciones tienen dos extremos, es decir, tabla A y tabla B, como puedes ver aquí. En cada uno de esos extremos existe una leyenda, como puedes ver está aquí en rojo, un grado o cardinalidad, es decir, si esta relación es de uno a muchos, uno a uno o de muchos a muchos. Y una opcionalidad, es decir, si mi relación es mandatoria u obligatoria, o en este caso es opcional. Bien, una relación se representa mediante una línea, que son este tipo de líneas. Por ejemplo, aquí tenemos una relación de tipo opcional, porque es punteada y es de 1. Y tenemos una relación muchos, porque es una relación que termina con unos piquitos aquí como una especie de triángulo medio acostado. Y mandatoria porque es recta. Para que empecemos a hacer relaciones es importante que conozcamos las funciones de la línea. En un diagrama entidad-relación ustedes tendrán que traducir, por así decirlo, lo que está plasmando la persona que hizo la base. Para eso necesitamos conocer cuáles son las funciones de cada línea y cómo podemos traducir toda la relación que existe. Para eso es importante comprender la función de cada elemento que integra el diagrama entidad-relación. Por ejemplo, esta línea que tú puedes ver aquí, que es toda recta, que es toda continua, es mandatoria. Es decir, cuando tú ves una línea que es continua, no tiene espacios ni es punteada, significa debe. Es decir, es una relación donde dice debe. La relación debe, ¿de acuerdo? Cuando ves esta línea punteada, quiere decir que en esta relación puede, así lo vamos a interpretar como puede, una relación opcional. Bien, cuando ves esta línea nuevamente, por ejemplo, ya sea punteada o continua, es decir que es una sola relación. Solo hay una relación entre esa tabla, en la tabla B y la tabla C. Por ejemplo, aquí, solo hay una relación. Es decir, si ves una tabla punteada y una línea continua o una línea punteada, es decir que solo hay una relación. Pero si tú ves que en tu diagrama entidad-relación aparece una línea, ya sea punteada o recta, toda así continua, con esta figurita como un triángulo medio acostado, es decir que va a tener una o varias relaciones la tabla que tenemos a la derecha. O también puede estar este triángulo de este lado y quiere decir que la relación va a ser de la tabla de la izquierda hacia la derecha a través de muchas relaciones. Bien, para no hacerlo un poco más complejo de lo que ya es, tenemos varios ejemplos. Tenemos la tabla A y la tabla B. ¿Cómo lo vamos a leer? Las relaciones se leen de derecha a izquierda. Por lo regular es la forma en que se leen. Y empezamos. La tabla A puede, porque es línea punteada, tener una o varias, aquí está la de una o varias, relaciones con la tabla B. La tabla B debe, porque es una línea continua sin puntos, una relación, porque no hay aquí ningún triángulo inclinado ni nada con la tabla A. Siguiente, la tabla A puede, como pueden ver líneas punteadas, una o varias relaciones con la tabla B, porque tenemos aquí el triángulo medio invertido. Y la tabla B puede tener una o varias
relaciones con la tabla A. Y así sucesivamente tenemos más relaciones donde tenemos la opción de debe, tener una relación con la tabla B, debe, recuerden que es una, porque es toda continua, porque no tiene punteadas. Y aquí tenemos otro ejemplo donde dice la tabla A debe tener una relación con la tabla B y la tabla B debe, porque es continua, una o varias relaciones con la tabla A. Bien, ahí tenemos otro ejemplo. Recuerden que ya vimos cómo funcionan las líneas, es importante repasar esto. Y ahora vamos ya a armar lo que es nuestra relación. Ya sabemos que es una entidad, ya sabemos que es un atributo. Bien, ahora vamos a relacionar nuestras entidades. El ejemplo básico decía que es leyenda, muchos, mandatoria, uno opcional, leyenda. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos punteada, por lo tanto es opcional. Aquí tenemos continua, por lo tanto es debe, no es opcional. Y es punteada, por lo tanto es puede. Y aquí es sin punteada, por lo tanto es debe. Bien, aquí vemos un triángulo invertido, por lo tanto es muchos, y aquí no hay ningún triángulo, entonces es 1. Bien, vamos a leerlo. La tabla curso, esta tabla, puede, línea punteada, estar integrado. Recuerden que siempre que hagamos las relaciones debemos poner una leyenda. Estar integrado, pertenecer, constar, estar constituido, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí esta es la leyenda de esta tabla. El alumno pertenece a o puede pertenecer a, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tabla curso puede, línea punteada, estar integrado, la leyenda, por uno o varios, aquí está el triángulo invertido, ¿qué? Alumnos. Bien, vamos a la tabla alumnos. La tabla alumno, esta, debe porque está continua, porque no tiene puntitos ni nada. Pertenecerá, leyenda, aquí está. Un porque aquí no hay ningún triángulo invertido, no hay nada, aunque pues a un curso. Y es así como nosotros hacemos la lectura de nuestro diagrama entidad relación.